En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer la epístola del apóstol Juan. Hemos venido estudiando la primera epístola del apóstol Juan. El capítulo que corresponde esta noche es el capítulo número 5. Número 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una vez más, verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar su lugar. Queridos hermanos, esta noche, como toda la epístola de Juan que hemos venido estudiando, es una epístola que básicamente nos enseña sobre la vida cristiana. Hay detalles que hemos estudiado a lo largo de estos días que hemos venido leyendo esta epístola. Y parece que sobre todo trata de
de que nosotros tengamos confianza en lo que hemos conocido. Es decir, que estos asuntos de fe, estos asuntos de vida cristiana, son asuntos que son difíciles porque no están relacionados con la carne. No son asuntos que uno puede tocar, que uno puede ver, sino que al contrario, la Biblia asegura que estos caminos espirituales son caminos de fe. La Biblia habla de aunque así ha de ser la ruta de los que han de vivir los valores de la vida cristiana, de la vida espiritual, ruta de fe. Y entonces cuando se trata de una ruta de fe, siempre será una ruta de contradicción, de tentación, de lucha. Porque inclusive el apóstol Pedro, ¿recuerdan ustedes lo que el apóstol Pedro dice? Dice que los burladores, dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Todas las cosas están igual desde que nosotros tenemos idea. O sea que se burlan de que el camino de la fe o las promesas de Dios son palabras que se llevó el viento, y que no es motivo para que en esas palabras o en la verdad de Cristo nosotros fundamentemos nuestra vida. Sin embargo, Dios, que es bueno y misericordioso, dejó epístolas, hermano, a través del apóstol Pablo, como Colosenses, y dejó las primeras de Juan, como, hermanos, para que nosotros nos alentáramos en la ruta de la vida cristiana, y que no nos desalentáramos por ciertas circunstancias que se dan en la vida, sino que nosotros pudiéramos ir como asegurando paso tras paso nuestra propia fe. No es fácil vivir por la fe, porque la tentación es mucha, la mente es terrible, el mundo es terrible. Hay una serie de ataques que pretenden desanimarnos hasta nuestra propia carne. Porque la epístola a los Gálatas dice que la carne jala hacia abajo y el espíritu jala hacia arriba. O sea que la lucha del creyente es una lucha, hermanos, fuerte. Porque está la carne, está el mundo, está el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero está toda esa serie de enemigos que naturalmente lo único que pretenden es desalentar al que una vez ha tomado la ruta cristiana. Ustedes se dan cuenta que hermanos, cuántos ataques, desde que, si ustedes se acuerdan desde la fecha o el qué día que llegamos a Cristo, cuántas cosas han sucedido en nuestra vida. Y entonces de eso trata toda la epístola, tratar de hacer ver la realidad de la fe cristiana. Hacer ver que los hombres de Dios del pasado caminaron en la fe, se mantuvieron en la fe, creyeron en Dios, y ahí fueron fortalecidos. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos el capítulo número 5, hablamos o vemos nosotros acá en este capítulo algo que está relacionado más bien con este hecho glorioso de haber llegado a Cristo. Pero principalmente me llamaba la atención, es muy sencillo el pensamiento, porque como ustedes ya son maestros en la palabra, pero el detalle es muy sencillo. Es decir, lo que son los beneficios de haber llegado al conocimiento de Cristo. Aquí se narran algunos detalles interesantes de lo que significa haber llegado al conocimiento de Cristo y los beneficios de ello. Yo solo voy a mencionar 2 o 3 detalles. Pero lo primero que se ha de mencionar es la forma en la cual nosotros, hermanos, llegamos a esa relación con Dios. Es decir, que una vez llegados a Dios, los beneficios de pertenecer al Señor
o los beneficios de haber creído en Cristo. ¿Cuáles son los beneficios precisos que la Biblia nos relata de creer en Jesús? Entonces el primero de ellos es precisamente y sencillamente el hecho de que llegamos a, hermanos, a nacer de Dios. Llegamos a nacer de Dios. Todo aquel, así inicia el capítulo 5, todo aquel que dice, ¿qué de lo que dice? Que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea que el asunto está en que en medio de todas las hermano, oposiciones que pudieran darse en la marcha cristiana, lo que la Biblia relata es, primero, que al haber creído en Cristo, nosotros obtenemos el primer beneficio de ello. Y es que se da un nacimiento. ¿Qué es lo que dice ahí? Nacemos de Dios. Nacemos de Dios. Ahora, el asunto es que, bueno, toda la Biblia y principalmente el Nuevo Testamento, lo que trata es de presentar a Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Mesías. Eso es lo que trata todo el Evangelio. Los evangelios lo que tratan es eso precisamente, de señalar que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Ahora, lo interesante es, hermanos, cuando uno cree a este mensaje, entonces inmediatamente se produce el primer resultado. El primer resultado es que nosotros nacemos de Dios. Ahora, yo diría hacerlo muy brevemente. ¿A qué se debe que nosotros nacemos de Dios cuando creemos en Jesús? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que cuando nosotros creemos en Cristo o en Jesús como el Cristo, nosotros nacemos de Dios? ¿Y qué significa nacer de Dios? ¿Y por qué nosotros nacemos de Dios cuando creemos en Jesús? Lo primero digno de señalar es que nosotros, cuando creemos en Jesús, hermano, somos nacidos de Dios. Ahora, ¿por qué nacemos de Dios? ¿Y por qué nosotros recibimos ese beneficio? Ahora, si nosotros leemos la Biblia, encontramos que todo el programa de Dios para restaurar a la civilización humana, y dije restaurar a la civilización humana porque toda la civilización humana está caída. Toda la civilización humana está caída. O sea que en el mundo no hay nada bueno. Así que, hermanos, olvídense del mundo, porque en el mundo no hay nada bueno. En el mundo no hay nada bueno. Entonces, cuando el Señor ve el mundo caído, entonces Él hace el plan perfecto de redención. Pero todo lo centra en su Hijo. Entonces, cuando nosotros creemos al testimonio de Dios, entonces es cuando creemos en Jesús. Y al creer en Jesús como el Cristo, entonces obtenemos la vida en Dios, o nacemos de Dios. El misterio de, hermanos, de ser restaurados o de ser rehabilitados o de volver a la familia de Dios está basado precisamente en el hecho de que por haber creído al testimonio de Dios en Cristo, nosotros venimos y nacemos de Dios. O sea, vamos a una dimensión que, hermanos, fue el plan de Dios, una dimensión de perdón, de vida eterna, de misericordia. Ahora nosotros, dice la Biblia acá, el que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Ahora, nosotros al creer en Cristo hemos creído en el testimonio de Dios y en el plan eterno de Dios. Ahora, el nacer en Dios o nacer de Dios es nacido de Dios, significa que nosotros recibimos la naturaleza divina en una restauración completa,
después de haberla perdido absolutamente el día cuando el hombre cayó en pecado. Creo que, hermanos, nosotros estemos bien claros que en esta vida solo hay dos clases de hombres: los ricos y los pobres. Eso es los ignorantes y los sabios. Eso es. Contesten pues. Les dije que solo hay dos clases de hombres: los medio hombres y los hombres. Solo hay dos clases de ser: las mujeres y los hombres. No van a contestar nada pues. El frío les comió la lengua o se las congeló. Solo hay dos clases de seres: los que son caídos y los que han sido restaurados. No hay más. Solo esos dos clases de seres hay. No hay más. No hay medio restaurados, medio regenerados. Solo hay hijos del diablo e hijos de Dios. Solo hay caídos y regenerados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esas son las dos clases nada más de seres que hay. Por eso es que la Biblia, hermanos, nos relata la historia del Dios de los cielos cuando quiso hacer un plan para redimir al hombre. Porque todos estaban bajo pecado y todos se habían degenerado, a una se corrompieron. Pero cuando Él envía a su Hijo, entonces los que creen en el Hijo, que es el Mesías, el Cristo, son nacidos de Dios. Entonces entramos a una dimensión diferente. ¿Ustedes son nacidos de Dios? Bueno. Nacidos de Dios porque creemos en Cristo. Hemos creído que Jesús es el Cristo. Y entonces ahora nosotros ya hicimos la diferencia. Éramos una sola masa y ahora hubo una separación. Y ahora somos pueblo redimido y pueblo en tinieblas. No importa, el que está perdido, no importa si tiene dinero o no tiene, si es ignorante o es sabio, si se viste bien o mal, si le gusta el Real Madrid o el Barcelona, si le gusta la lucha o las Olimpiadas. Eso no vale nada. Están en el mismo mundo perdido. Pero los redimidos es otra cosa. Los redimidos son nacidos de Dios. Ahora tienen la mente de Cristo, anhelan los valores espirituales. Su vida está centrada para la gloria y la honra del Señor. Su anhelo máximo es morirse. Su anhelo máximo es, hermano, vivir la eternidad. Su anhelo máximo es servir a su prójimo, porque ya fueron sacados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios pues. ¡Ah! ¿Y usted de qué lado, de qué equipo es? ¿De qué equipo es usted? ¿De qué equipo? ¿De los nacidos de Dios o de los nacidos de la carne? ¿Cuántos ya nacieron de la carne? A todos ya nacieron de la carne. Si no, no estuvieran acá. ¿Cuántos ya nacieron de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? Creímos al plan de Dios en Cristo y ahora somos nacidos de Dios. Aleluya. Fíjense, hermanos, eso no se puede entender así nomás. Alguien dirá que locos están estos. Pero lo que pasa es que empieza uno a darse cuenta, al haber creído en Cristo, que realmente uno es otra cosa. Hay un coro que dice: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque hubo un cambio cuando de nuevo nací, dice el coro. Es verdad. Uno se empieza a dar cuenta y dice uno: qué bruto era yo, dice, fumando este monte. Qué animal era yo, dice, metiéndome alcohol.
qué burro era, qué bestia. Es decir, uno dice, pero ¿qué me pasaba? ¿Dónde? ¿En qué mundo estaba? Pero lo que pasó fue que cuando creímos en Cristo, nacimos de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Gracias al Cordero de Dios. Juan cuando escribe dice, y estas cosas las hemos escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Porque creer en el Hijo de Dios es la clave para esta vida. Si usted se va de esta vida y no creyó en el Hijo de Dios, mejor no hubiera nacido. Mejor no hubiera nacido porque no hubiera, de nada le sirve. De nada le sirve. De nada le sirve si no llegó a nacer de Dios. ¿Saben qué? Cuando uno nace de Dios, ese es el primer milagro. Y el que se repite en el versículo, hermanos, en el versículo número 1, que dice, es nacido de Dios. Verso número 2 dice, en el verso número 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Es decir, que empiezan a ver más evidencias de la vida nueva en Cristo. Una vez nacidos de Dios, somos capaces de amar a nuestros semejantes. Y empezamos a honrar a Dios, porque guardamos sus mandamientos. ¿Saben ustedes los mandamientos de Dios? ¿Se lo saben? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Este mandamiento os doy, solo es uno: que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Nosotros no andamos en esa ley que dice no matarás, no codiciarás, no harás aquí, no harás allá. No, eso es del pasado, man. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros sencillamente fuimos engendrados de Dios. Y el que ama a su hermano, ¿qué le sucede al que guarda ama a su hermano? Guarda la ley también. Porque el que ama no atropella al hermano, sino que el que ama no puede ofenderlo. Entonces guarda la ley. Pero eso es como resultado de haber nacido de Dios por haber creído en Cristo. El verso número 4. Solo, yo diría primero en el verso número 1, por haber creído en Cristo, entramos a la dimensión de Dios, lo cual no se puede ingresar a esa dimensión por ningún otro medio que no sea al creer en Cristo, al creer que Jesús es el Cristo. O sea que uno se puede, bueno, hoy he encontrado gente rara, pero andan unos con botas y una capa, parecen raros. Y lo más raro es que ayer vi a uno cargando una bolsa así. Es decir, que yo dije, estamos perdidos con esto. No se logra ese ingreso a la vida asistiendo a una iglesia. Vaya. No se logra asistiendo a una iglesia. No se logra. No se logra siendo hijo de una hermana ni de un hermano. ¡No! La vida eterna y la gloria de la revelación de la vida espiritual está al haber creído que Jesús es el Cristo. Esa es la clave. El Señor fue tan bueno cuando andaba con los discípulos que a ellos les decía, miren discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Entonces uno dice, Señor, dicen que eres Juan el Bautista. Otro dice que algunos de los profetas, Jeremías o no sé qué. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces ahí Pedro se lució, hermanos. Porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso el Señor le dijo, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia está fundamentada sobre gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Y ahí nacemos a una dimensión de vida. Y después de haber nacido en la dimensión de vida, es natural para nosotros vivir en los mandamientos de Dios, o sea, en el amor. Porque el amor es, el que vive en amor cumple la ley de Dios. Por ejemplo, un hombre no necesita decir, promete usted que firme aquí que va a ser fiel. No lo necesitara. Si por amor lo hace, no necesitara. Pero como son tan pícaros, entonces necesitan que les digan, no, pero firme, porque si no lo metemos preso, fregado. Entonces por temor a la ley, entonces hacen lo que deben de hacer. Pero realmente el que ama no ofende. Si ustedes aman, ustedes no ofenden. Y eso es producto de haber nacido a la vida espiritual. Pero el verso 4 es precioso, cuando nos habla no solamente sobre hermanos, sobre lo que es la senda o la vía que nos abrió el engendramiento, que nos llevó, que Cristo, el creer en Jesús, el Cristo, que es el camino, nos llevó al engendramiento de una vida en Dios. Hemos venido a la familia de Dios, somos domésticos de Dios. Sino que también dice en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es, ¿qué dice? ¿Cómo fue que nacimos de Dios? Ahora, entonces quiere decir, los que creen son nacidos de Dios, y los que son nacidos de Dios vence al mundo. Ahora díganme ustedes, ¿qué otra persona puede vencer el mundo? ¿O en qué otra forma? No hay manera de vencer el mundo. Si el hombre y la mujer o la civilización humana o padece de una cosa o padece de otra. O sea que una persona puede ser muy educada. ¿Cómo está? Encantado, muy bien, gracias. Y cuando come, se sienta en la mesa y se hace así. Come con la boca cerrada. No traga muy fuerte. No toma agua hasta que terminó de comer. Cuando termina pone el cubierto, el tenedor primero y el cuchillo volteado para allá. Y lo pone así o así. Él sabe de etiqueta. Se sienta. No agarra un palillo y se empieza a limpiar los dientes de frente de todo. No. Sí, hay hermanos que son peligrosísimos. Uno está viéndolos y le hacen así. O sea que, pero puede ser uno muy educado, pero no vence al mundo, correcto. No puede vencer al mundo. No puede. Puede haber llegado a ser diputado, congresista, presidente, mandatario, obispo, lo que sea. No vence al mundo. Porque el mundo, hermano, es un sistema que absorbe, que atrae, que corrompe. Y solo aquellos, bendita sea la misericordia del Señor, que han creído y hemos creído que Jesús es el Cristo, tenemos victoria sobre el mundo. Dígame, no piensen en un cristiano, piensen en un hijo del diablo, cualquiera.
Piensen en cualquier persona y díganme si esa persona que ustedes conocen ha vencido al mundo. Hay gente que dice: yo tengo mucho éxito, tuve mucho éxito. Y se van a dar testimonio que han tenido éxito en la vida económica. Sí, pero porque tontearon a alguien y hicieron un buen negocio a puro engaño, o traficaron, o hicieron contrabando y resultaron los grandes magnates del país, y después dan testimonio delante de los demás tontos y se creen que él es una persona de éxito. No, no hay éxito fuera de vencer al mundo. Y el mundo no se vence con armas humanas, se vence por la fe del Hijo de Dios, que es el Cristo de Dios. Así que nosotros, cuando creemos que Jesús es el Mesías, el Cristo, nosotros nacemos de Dios, entramos a la dimensión divina y vencemos el mundo. Una persona sobria, los creyentes son pero una maravilla. Usted ya se ha visto en un espejo, ¿verdad, hermano? Nosotros somos una maravilla. Nos vemos en el espejo, qué maravilla. Porque nos vemos como redimidos. Nacimos de Dios y vencemos al mundo. Increíble. Increíble que haya gente. Solo voy a recordarles un detalle para que vean ustedes algo de esa posición tan gloriosa. Dos hombres. Me voy a recordar primero de un profeta. El profeta Eliseo, que dice la Biblia que un general de los ejércitos vino a él y el profeta le dijo: sumérgete en el Jordán 7 veces y tu lepra será quitada. Y entonces el general, como él había sido creado hacia lo rudo, no entendía de fe, dijo: no, yo no hago eso. Los amigos que lo rodeaban y los hombres que lo trajeron le dijeron: mi general, sumérjase, hombre, créale al profeta. Y a regañadientes se metió las 7 veces. Y cuando se sumergió las 7 veces en el Jordán y salió la 7ª, su piel era como la de un niño. La fe había vencido. Entonces vino el hombre agradecido y le dijo al profeta: toma vestidos, toma oro, toma lo que quieras. El profeta le dijo: no, eso yo comía cuando era terrícola. Eso yo lo codiciaba cuando era terrícola, cuando estaba todavía del otro lado. Pero ahora, ya de este lado, yo no, gracias, no se preocupe, váyase. Se fue. Y entonces el criado, o sea, el que estaba ahí cerca de Eliseo, dijo: mi amo perturbó al sirio. Entonces, en un momento de eso, le dijo: ya no me va a necesitar, Eliseo. Y le dice Eliseo: no, puede retirarte, diácono. Y entonces aquel se levanta y se va corriendo, persiguiendo al general. Y allá, cuando al fin lo alcanza: general, paren. Y paran aquel séquito y vuelve y le dice: ¿qué pasa? Mi amo me ha enviado. Puras mentiras. Miren, hermano, uno puede estar tan cerca de hombres de Dios y estar perdido.
Uno puede estar tan cerca de un hombre que ve las cosas y las glorias de Dios, y uno todavía estar con cosas humanas. Y allá mismo le dijo, vinieron unos profetas e hijos de profetas y necesitamos mudadas y comida. Sí, le dijo, vaya hombre, aquí está, y que mis criados te lo lleven todo. Y se cargaron con vestidos, con regalos, y se fueron de vuelta. Y cuando ya iban llegando, le dice el criado, déjenmelo por aquí, yo lo voy a meter, no se preocupen. Y se fueron. Y entonces hizo toda la pantomima como cuando uno ha hecho algo malo. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo malo alguna vez? Entonces uno, igual que la mujer adúltera, dice, ¿no? Se limpia la boca. Y entonces llega a la casa y la boquita. Y le dice el marido, ¿y de dónde venís? ¿De dónde venís, hija? Vengo es que estuve con mi tía. Tía. La Biblia dice que Eliseo le dijo a Giesi, el criado, cuando llegó le dijo, dime, ¿de dónde vienes? Yo le dijo. ¿Y yo de dónde vengo? Yo, aquí he estado, mi señor. No, le digo. No estaba contigo, le dijo mi corazón, cuando estabas pidiéndole a ese hombre. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Giesi tenía una visión terrenal. Eliseo tenía una visión de Dios. Cuando creemos en Cristo llegamos a esas dimensiones. Vemos lo que los demás no ven. Oh, hermanos, no desaprovechen, no se crean cristianitos de esos que no sirven para nada. La gente cree que el cristianismo es una educación o una herencia que nos dejaron. No. El haber creído en Jesús como el Cristo nos lleva a esa dimensión extraordinaria donde se puede vencer al mundo. Se puede agradar a Dios y vencer al mundo. Esos son los resultados de una vida de haber creído en Cristo. Y finalmente, para que nos vayamos ya, el versículo número 18, perdonen, no es el 18, el versículo número 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea que primero entramos a la dimensión de Dios. Segundo, agradamos a Dios porque sus mandamientos no son gravosos. Podemos amar a nuestro prójimo. Tercero, vencemos el mundo. Y cuarto, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Hermanos, creamos. Hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Creamos que tenemos vida eterna. El día cuando suene la final trompeta será maravilloso porque nos veremos en la eternidad. Les digo algo, yo sí quiero ver a los siervos de Dios que nos han antecedido. Yo sí quisiera ver cómo han sido ellos, platicar con esos hombres de Dios que uno ha leído libros tan poderosos de ellos. Yo quisiera oírlos, su afecto, su amor por el Señor. Quisiera ver a los hombres de más atrás, de allá, de los primeros profetas, de los primeros, y ver sobre todo a nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Señor. Eso es extraordinario.
Pero uno que no ha nacido de Dios, que es así como medio piedra, ese no puede dimensionar la vida espiritual o sobrenatural. No puede amar a Dios ni honrar a Dios. No puede vencer al mundo. No puede saber lo que es la vida eterna. Y finalizo con esto, que es el punto número 5. Dice el verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Finalmente, los que creemos en el Señor tenemos un acceso extraordinario ante el Señor. ¿Creen eso ustedes, Martas? ¿Creen eso, Martas? El Señor le dijo a Marta: Marta, yo lo que pido es hecho. Y Marta le dijo: claro, yo sé quién eres tú. Claro que sí. Pero mi hermano no va a resucitar ahora, va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le insistió y le dijo: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. O sea que el asunto es que el haber creído en Jesús es producto del amor de Dios y del plan de Dios. Y nosotros creímos en Él, que Él es el Cristo. Al haber creído en Cristo por el amor y el plan de Dios, nosotros somos engendrados de Dios y dimensionamos o conocemos y llegamos a conocer la vida espiritual. Después de llegar a conocer la vida espiritual, empieza a brotar esa vida agradable a Dios, que es una vida de amor a nuestro prójimo, y por lo cual honramos a Dios. Al mismo tiempo vencemos al mundo y disfrutamos de una vida eterna por haber creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y finalmente tenemos acceso, igual que Hebreos dice 10:25, y aún ahí podemos leer que tenemos acceso, tenemos entrada libre para pedir y obtener lo que le hubiéramos pedido. Díganme, ¿qué piedra de esas le puede hablar a Dios? Ni uno. Y nosotros, así todos chancletudos como somos, podemos hallar en Dios respuesta. Nadie puede entender estos misterios de la vida espiritual y de la vida cristiana, porque la mayoría tomamos la fe y esto de creer en Cristo como si fuera una camisa que nos pusimos hoy para venir, en lugar de entender que es una vida extraordinaria. El creer en Cristo nos lleva a una dimensión. Bueno, Pablo lo dijo, que cosa que nadie la vio jamás, ni siquiera se la ha imaginado. Les hago una pregunta y con esto termino. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Creen en Jesús como el Cristo? Entonces ya están viviendo esa vida gloriosa. No van a contestar, pues. Lo voy a volver a preguntar. ¿Son cristianos? ¿Creen que Jesús es el Cristo? ¿Viven la dimensión cristiana? ¿Viven esa dimensión de haber nacido de Dios? Entonces ya honran a Dios, ya naturalmente les sale honrar a Dios. Y segundo, vencen el mundo. Sienten la vida eterna. Y aparte de eso, el testimonio lo tenemos nosotros. Y finalmente tenemos un acceso a Dios, que le decimos: Padre, mira a mí esta necesidad, mira esta situación. Y ahí está el Señor. Oh, hermanos, como dijo el apóstol, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
Dijo más el apóstol Pablo: este tesoro lo tenemos en vasos de barro, pero es un tesoro extraordinario. La vida cristiana vale más que todo este mundo. Por eso amemos la verdad del evangelio. No se desencaminen, no se pierdan, no se vayan, no sean mundanos. Sirvan al Señor, apártense del pecado. Sean cristianos de que se levantan hasta que se acuestan. Porque vale la pena vivir esta vida cristiana. Dice la Biblia que aún antes que nosotros hayamos pedido, Él contestará. Imagínense, nos tienen becados. Y todo por la fe de haber creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar a Dios y darle gracias por esos beneficios. Puestos de pie, hermanitos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta vida y estos dones y esta gracia y esta vida eterna por la fe en el plan perfecto que tú revelaste, oh Dios, en Cristo Jesús. Nosotros solo te adoramos y te alabamos desde ahora y para siempre. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho para mí. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.